Hace unos días abrió en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega la exposición fotográfica Lima 1863, Vistas de la Ciudad. Esta es una exposición con una maravillosa colección de 20 fotografías del siglo XIX de Lima, y este es un esfuerzo que ha dirigido Vladimir Velázquez, a quien ya hemos tenido acá en el programa por su trabajo en el proyecto Lima Antigua. Vladimir, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto. Gracias a ti por venir. Bueno, la verdad que es una exposición fascinante porque, como hablábamos, hay muy pocas fotografías de Lima del siglo XIX y quizá del final del siglo XIX sí hay, pero esto es 1863, poco después que se inventara la fotografía. Y la verdad que es impresionante ver cómo algunas cosas han cambiado, pero otras no tanto, ¿no? Así es. Es una oportunidad importante ya que tenemos fotografías de buen tamaño, fotografías con una nitidez envidiable y escenas de la ciudad muy interesantes como para que la gente salga más que con respuestas, con preguntas. Es decir, ¿cómo es posible de que haya sobrevivido, por ejemplo, ¿no? La Catedral de Lima, la Fuente de la Plaza Mayor? ¿Cómo es posible que ya no tengamos una portada como la portada de Maravillas, en Barrios Altos, el arco del puente que daba la bienvenida o el ingreso al centro histórico mismo? Entonces, la oportunidad de tener estas 20 colecciones que vienen de una colección privada y que se manifiestan de manera pública y de ingreso libre al centro cultural es una oportunidad que no se puede perder. ¿Cómo sueles conseguir tú estas piezas con tanto valor histórico? Bueno, en realidad no es muy sencillo. Es una cuestión de investigar, de ir viendo dónde es que se pueden presentar las oportunidades de adquirir libros, revistas, periódicos, fotografías antiguas. Uno tiene que tomarse el trabajo de visitar pues, las tiendas de antigüedades, las ferias del libro antiguo, y como que por ahí vas encontrando el camino. Tienes que hacerte conocido, comprar y contactarte con personas que donde has conseguido algo importante, quizá te deriven hacia otro vendedor más y la cadena es así. Es un trabajo así de ir rebuscando, investigando. Así es. Y es una colección privada, es tu colección. Así es. Personal. Una colección privada que se convierte en pública a través de las redes sociales, porque las comparto de manera gratuita con el proyecto Cultural Lima Antigua. Y la oportunidad que me da el Centro Cultural Garcilaso es de exponer estas piezas del mundo virtual al mundo real para que la gente pueda apreciarlas. ¿Y tú tienes alguna idea de cómo ha sido la historia de estas fotografías? ¿Por qué manos han pasado? ¿Dónde han estado? A partir de la calidad fotográfica, en cuanto a la nitidez, a la definición, al pigmento mismo de la fotografía, en la investigación que realizó José Serna, que es el amigo que me ayuda para poder deducir de dónde han provenido o para qué han servido, es que las fotografías quizá no han permanecido todo el tiempo aquí en Lima, porque la humedad las hubiera destruido. Claro. Recordemos que son de 1863, son testimonios fotográficos que han sobrevivido desde el combate del 2 de mayo, la guerra con Chile, terremotos, pero la humedad es el factor clave. Al estar tan bien conservadas, deducimos que han venido de otro lado. A partir también de cuando visiten la muestra, se darán cuenta de que las fotografías tienen unos apuntes a lápiz, una medición en pulgadas, unos trazos verticales que tratan de enderezar la imagen. ¿Eso para qué fue? Con la investigación determinamos de que fueron aparentemente matrices para realizar postales. ¿Y ustedes han podido encontrar alguna postal que reproduzca estas imágenes? Sí, claro. Hay postales que fueron editadas justamente en Chile. Eso también podría confirmar la teoría de que han podido venir de ahí, por la calidad en que se han encontrado y por los testimonios en la comparación de las escenas mismas. O sea, no es que sean ángulos parecidos, es que son los mismos ángulos, porque también tienen los mismos trazos a lápiz y en tinta que uno va a encontrar en la fotografía. Veíamos que incluso en algunas fotografías están intervenidas con alguna tinta. ¿Y por qué sería eso? Ni idea. Es probable de que hayan querido resaltar solamente la arquitectura misma y colocar en un segundo plano al personaje. ¿Tenemos información de quiénes fueron los fotógrafos? Las fotografías de la colección de 20, se podría decir que 19 de ellas están atribuidas al fotógrafo norteamericano Bill Roy Richardson.
y una de ellas posiblemente atribuida a Eugenio Manuri. ¿Y por qué Francés. una de ellas? Así es, porque es la única que tiene un sello que dice Sociedad Fotográfica Lima, un sello en alto relieve en el Passepartout. Eso también lleva a una interrogante, ¿no? ¿Por qué Sociedad Fotográfica Lima? ¿Por qué solo una de ellas? Deducimos de que quien registraba en el reverso quizás de las fotografías como membrete o como un logotipo era Eugenio Manuri a través del escrito Sociedad Fotográfica Eugenio Manuri Lima. Pero en este caso no figura su nombre, solo figura el Sociedad Fotográfica Lima. Podría ser un ensayo o podría ser también una sociedad que todavía no se conoce. ¿Y en el caso de Richardson, del fotógrafo norteamericano, están firmadas o también ha sido producto de una investigación? Esto ha sido a partir de la investigación que encontramos en el libro La recuperación de la memoria, que se editó mal y con Telefónica, en donde a partir de una investigación del señor Luis Eduardo Bufarden, Natalia Magluf, a partir también de la investigación de Kate McElroy, se deduce de que Richardson ha tenido producción fotográfica y tenía negativos de Lima, de alamedas, plazas, monumentos, y se asocia con un fotógrafo norteamericano, Henry Moulton, que a su vez luego él se asocia con otro fotógrafo, Gardner, y editan un libro que se llama Rays from Sunlight, 1865, pero utilizando los negativos y vistas de Lima del mismo Richardson. En el libro se hace una comparación de dos escenas de Moulton y de Richardson de la Alameda de Hacho. Y es una escena que van a encontrar en la exposición, es idéntica. Y ahí es donde figura la fecha. Vamos a ver, Pamela, si podemos poner algunas de las fotos, porque la verdad que vale la pena echar un vistazo. Por ejemplo, esta es la Alameda de los Descalzos, que es un espacio que se mantiene hasta la fecha con estas columnas, ¿no? Así es. Sigue siendo un espacio público. Esto es la Plaza Bolívar. Así es. Esto es donde está el Congreso actualmente. Así es, exactamente. Pero evidentemente el Palacio Legislativo es posterior a esto. Correcto. A esta foto. La capilla que vemos atrás ahí en la Plaza Bolívar no está. La Iglesia de la Caridad ya no existe. Ya no existe. Se demolió y se levantó el Palacio Legislativo. Ah, en ese lugar está actualmente el Palacio Legislativo. Y esto vendría a ser... Eso es de Colón, que está en Paseo Colón. Correcto. Pero eso no es Paseo Colón. Así es. Eso es la Alameda de Hacho. La Alameda de Hacho que está muy cerca a la Plaza de Toros de Hacho. Claro. Desde allá se viene hasta lo que es ahora el Paseo Colón. Y es interesante porque las dos fotografías que hemos visto hacen referencia a dos monumentos importantes. Monumento a Simón Bolívar y monumento a Cristóbal Colón. Los dos monumentos públicos, o las dos esculturas públicas más antiguas de Lima. Cristóbal Colón, el monumento a Cristóbal Colón fue inaugurado en 1860 y el monumento a Simón Bolívar 1859. Mármol y bronce. ¿Y el monumento a Bolívar sí continúa actualmente en la Plaza Bolívar? Sí, en el mismo lugar. O sea que estas fotos son tomadas apenas 3 años después de inaugurados los monumentos. Así es. Y esto es en el RIMAC, muy cerquita de la Plaza de Hacho, imagino, ¿no? Sí, ese espacio, claro, ese espacio aproximadamente podría ser ahora pista. Claro. Y es impresionante la cantidad de árboles, ¿no? Este es el río Rímac, el puente de piedra. Y vemos ahí todavía, San Francisco y la catedral. Así es. Que se mantienen con sus campanarios. Ojo. Eso aparentemente parecería la catedral, pero es el arco de ingreso del Rímac hacia la Plaza Mayor. Con el reloj. Y ahí tenemos varias torres, es decir, tenemos hacia la izquierda las torres de San Francisco, tenemos hacia la derecha las torres del arco del puente y tenemos una cúpula con una pequeña torre. Esa era la antigua iglesia de Desamparados, que se demolió. ¿Dónde está la estación? Que se demolió para hacer la ampliación del Palacio de Gobierno. Y es el portal, digamos, era la entrada a Lima, porque uno venía del Rímac y cruzaba ese arco, ¿no? Y ese fue demolido, increíble, ¿no? El arco se incendió. La iglesia fue demolida. San Francisco queda. Tal y cual. El puente.
y ese puente magnífico que todavía está operativo, es decir, 1608, creo, 1610. Increíble, y es el mismo Y puente está. que está hasta la fecha, ¿no? Así es. Mutilado un poco porque ya se perdieron varios de sus ojos. Ojos se le llama a los arcos que Ajá. tiene el puente, pero está ahí. Lo Ajá. tenemos ahí y lo usamos Ajá. todos los días. A ver, tenemos una ahorita más. Este es el Así portal. es. Ese es el arco. ¿Ya? Muy bonito, Ujú. sí es el arco, ahí está con el reloj. Y lo que hay en el suelo que divide la pista y la vereda son cañones, ¿no? Son los cañones incrustados que tenían el nombre de guardacantón. Es lo que delimitaba el área entre, Peatón digamos, y- la vía del peatón como la vía del tranvía sangre, ¿no? El tranvía que lo jalaban los caballos o los carrozas, etc. Claro. Y bueno, San Francisco sigue San bastante... Francisco. Se ha conservado muy bien, ¿no? ¿Cómo es algunas iglesias, como decías tú, que algunos monumentos que se han conservado también, hay unos que se han destruido, incendiado Ujú. o demolido, que es increíble, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a ese extremo? Y en fin, bueno, no mostremos más para dejar un poco para quienes van a asistir a la exposición, pero también quería preguntarte por algo que la verdad que hay que destacar, y es que es una exposición que es accesible para personas ciegas, ¿no? Que uno diría, ¿cómo puede haber una exposición fotográfica para personas que no ven? ¿Cómo has hecho? Bueno, en algún momento plantearse la pregunta, ¿no? En algún momento de la historia se les negó a las personas ciegas disfrutar quizá del arte, disfrutar de una exposición de pintura, de fotografía, pero ¿por qué? ¿Porque no ven? Bueno, si nos limitamos simplemente a un sentido, que es la vista, y nos olvidamos que las personas ciegas tienen otros sentidos también desarrollados, es ahí donde sale, como te digo, la pregunta. La pregunta para mí siempre es la clave para desarrollar algo. ¿Por qué no? Entonces, vamos a utilizar las herramientas que tenemos en el siglo XXI. Impresoras en braille, las hay. Códigos QR que alojan archivos de audio como guía, los hay. Bueno, utilicemos esas herramientas que están a disposición y hagamos que la exposición fotográfica sea también con herramientas de accesibilidad. El día de ayer tuvimos Tenemos una imágenes visita. de esta visita. Correcto. Tenemos las guías en braille para que las personas ciegas totales o con baja visión puedan reconocer a manera de una narración lo que tienen enfrente. Sería pues, digamos, una estafa colocarle simplemente el título de la fotografía en braille. Hay que describirles lo que hay ahí. Es decir, que existen unas torres, que existe un suelo empedrado, que existe un suelo lleno de polvo, que existen tortas de barro en el techo, las teatinas, estas cajas que funcionan a manera de tragaluz, etcétera. Es toda una narrativa interesante para que estas personas se sientan importantes y también se sientan identificadas con el arte, con la cultura, con la fotografía. Y ojo que ya pusimos una valla alta. A partir de este momento ya, digamos, se inscribió en la historia de que en septiembre del 2019 las personas ciegas pudieron disfrutar de una exposición fotográfica. Todos los espacios culturales deberían estar casi obligados a aplicar estas herramientas de accesibilidad, porque estamos llegando al Bicentenario. ¿Cómo? ¿Más unidos que nunca? ¿O quizás siempre delimitado en lo que cada uno corresponde? Tú ves, puedes entrar. Tú no ves, bueno, para otra oportunidad será. Bueno, ya cambió la historia. No, la verdad que es una labor encomiable la que haces y como tú dices, es importante romper paradigmas. Así es. Y mirar al pasado con una visión, además de futuro, que tiene que ver con la inclusión, ¿no? La verdad te felicito y hay que invitar a todos. ¿La exposición está hasta cuándo? Hasta el 1 de diciembre. Las visitas son de martes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sábados, domingos y feriados, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El ingreso es libre. Ingreso libre y es en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, es al segundo lado piso del Palacio Torretala, de la Cancillería. Así es. ¿No? Entonces están todos invitados. Te agradezco mucho, Vladimir, por este esfuerzo. La verdad que gracias. está buenísima. Yo he estado esta mañana en la exposición. Vale mucho la pena, la recomiendo muchísimo para conocer un poco más nuestra ciudad y hacernos las preguntas que ya decía Vladimir, que son tan importantes para la conservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Vladimir Velázquez, entonces, director de esta muestra y del proyecto Lima Antigua, que pueden seguir en las redes sociales. Es una colección maravillosa de imágenes que nos permite conocer nuestro patrimonio y recuperar memoria histórica. Están en Twitter también, ¿no? En Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
Ahí está. Entonces, en todas las redes sociales, síganlas, la verdad que vale mucho la pena y difundan, compartan esta información. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.